Bien, La ignominia, Eduardo. el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la mejor manera de abatir la violencia y la delincuencia es reconstruyendo el tejido social, y tiene toda la razón. Los países que tienen un más sólido tejido social son los países en donde las cosas andan mejor. Pero la pregunta es, ¿qué es el tejido social? Más que una definición, es un concepto. Entonces yo me encontré un muy interesante, una manera muy fácil y clara de explicar en el internet, en una página que se llama ell.stackexchange.com. Alguien colaboró y dijo qué es el tejido social. Me gustó mucho. Es una metáfora de lo bien que los miembros de la comunidad interactúan entre ellos. Si se considera a todos los miembros individuales como hilos, el tejido social se forma haciendo que esos miembros interactúen, entretejiendo así los hilos. Cuanto más apretado es el tejido, cuanto más frecuente y positivamente interactúan los miembros entre sí, más fuerte es la tela. Cuanto más suelto es el tejido, más débil es la tela y es más probable que se rasgue o haya conflictos que enfrenten a un grupo contra otro, se deshilache, que pierda miembros, o desarrolle hilos sueltos, que genere criminales y sufra de otras maneras. Mejorar el tejido social, entonces, significa proporcionar más y mejores interacciones entre los miembros de la comunidad para que puedan hacer más amigos, estar más involucrados, ser felices, estar más dispuestos a ayudar a alguien cuando hay una necesidad e inspirarse para mantener su aldea como un lugar positivo y agradable para vivir. Me gustó mucho la manera en que esta persona explica lo que es el tejido social. De acuerdo con esta definición, es obvio que el tejido social en México está rasgado o deshilachado en la mayoría de sus comunidades. Y la fortaleza o debilidad del tejido, hay que decirlo, empieza en las familias. Y si en ellas hay violencia, es difícil que la comunidad a la que pertenezcan tengan un fuerte tejido. El Código Penal Federal, en su artículo 343 bis, señala que comete el delito de violencia familiar que lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Aclaremos que de 6 meses a 4 años, nadie que cometa este delito, a fin de cuentas, termina en la cárcel. Hay un artículo 344 ter dentro de este Código Penal Federal que dice que se equipara la violencia familiar y se sancionará con 6 meses a 4 años de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que está sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona. Muchos de nosotros pertenecemos a una generación que, qué bárbaro, podríamos estar demandando a nuestros papás por violencia familiar cada vez que nos daban una buena nalgada. Ahora, los números demuestran que los esfuerzos del gobierno de la 4T para reconstruir el tejido social probablemente no están dando los resultados esperados porque la violencia familiar avanza. En mayo, de acuerdo a los últimos datos oficiales proporcionados, se denunciaron 27,108 casos de violencia familiar, el mayor número para un mes de mayo desde 2015. Y durante los primeros 5 meses de este año, el número de denuncias fue de 110,138, el mayor número para un periodo enero-mayo desde 2015. En los primeros 4 años del actual gobierno, el número de denuncias para el periodo de los 5 primeros meses de un año aumentó 37%. Es obvio que algo le está faltando al proyecto de reconstrucción del tejido social, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales de la 4T. Los números lo dicen y lo señalan y lo prueban. No lo digo yo.
¿Cómo podemos tener una sociedad feliz y alegre si dentro de las familias hay dolor, hay violencia? Imposible, imposible. Hugo. Yo creo que atribuirle este aumento de la violencia al tejido social es demasiado simplista, Eduardo, porque hay países, por ejemplo, donde el tejido social no es tan fuerte como en México y tan coherente como en México. También la religión tiene mucho que ver porque esto cohesiona muchísimo. Me queda claro familias. Que no entendiste lo que es el tejido social. No, sí, o sea, la definición. Perdóname, si estamos viendo 110,138 denuncias por violencia familiar en 5 meses, mi querido Álvaro, tú tienes una idea muy romántica de la familia mexicana. Álvaro. No, querido Hugo, yo no Hugo, tengo... Sí, es que dijiste Álvaro. Bueno, Hugo. No, Eduardo, mira, a lo que voy es a lo siguiente. Lo que tú estás diciendo es que puede haber violencia, puede haber gran tejido social, porque en México somos bien lindas las familias. No, porque yo creo que está mal atribuida la violencia que existe. El presidente quiere explicar la violencia del crimen organizado en base al tejido social. Este enfoque para mí es totalmente errado, porque gran parte de esto se debe también a la falta de oportunidades, que no es precisamente el tejido social. La falta de oportunidades contribuye a una debilidad del tejido social. Sí, es muy complejo. Es muy complejo. Por eso di un concepto que incluye todo, mi querido Hugo, todo. Exactamente, o sea, decir el tejido social en sí, hay países donde el tejido social está atomizado, Eduardo, sin embargo no tienen niveles de violencia. Por favor. Por ejemplo, Seúl. En Seúl, Corea del Sur, estamos hablando de que el mayor índice de suicidio lo han tenido durante, creo que, una década, y el tejido social ahí está totalmente atomizado, pero la criminalidad es muy baja. ¿Qué quieres decir que está atomizado el tejido social? Es muy baja. No es tan coherente como en México, pero es muy baja. Por ejemplo, en países nórdicos. Me encanta. Hoy si vienes de un iluso. Homicidios, violaciones, violencia familiar, amenazas, y no es... Oye, brincos dieran los mexicanos para vivir en una sociedad con tan menos violencia como la coreana. Lo siento. Es a lo que voy, Eduardo. La criminalidad no se debe al tejido social. Claro que es un factor, por favor. Es un factor nada más. Pero es que no trates toda la violencia al tejido social. No con tal de pegarle a la 4T. No. Lo que pasa es que artículos académicos. Hablaste de que era una explicación de Andrés Manuel. Que hablan de la correlación del tejido social y la violencia y la delincuencia. Está archicomprobado, pero bueno, tú tienes tus ideas y yo las mías. Claro, sí. Los expertos concuerdan, yo concuerdo con la de los expertos, obviamente tú no. Liliana. Sí. Me parece muy importante entender que la reconstrucción del tejido social no se da en el corto plazo. Estos son procesos de mediano y de largo plazo. Y otro tema muy importante, Eduardo, es también que a mí, en lo personal, me gustaría tener un poquito más claro cuál es esa estrategia de reconstrucción de tejido social y que no me digan que son los programas de desarrollo social, porque entonces pues es lo mismo que la estrategia de pobreza, es lo mismo, o sea... Liliana, son parte de, ya lo dijo y en esto estoy de acuerdo con Hugo Páez, el tejido social es la confluencia de muchos factores. La angustia, la pobreza es un factor que afecta el tejido social. Un programa social puede servir para minorar esa tragedia de la pobreza. Aquí, todos los enemigos de la 4T se burlan de los programas sociales, claro, cuando se toman un café de 40 pesos, ¿verdad? Álvaro Rattinger. Mira, rápidamente, yo creo que justamente el problema que se enfrenta el gobierno es que definir el tejido social y cómo arreglarlo es tan complejo que las soluciones son multifactoriales. Entonces, hace 3 años hablamos de Coahuila como un éxito, hoy no tanto, ¿no? Es así. Bien, tenemos que ir a mensajes, el tema da